Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, un proyecto de la Fundación Cultural Entre Líneas. Nosotros llevamos el nombre de Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. Este nombre no fue puesto al azar. Este nombre es resultado de una meditación sobre cuál debe ser el proyecto que acompañe una relación formativa de tal manera que dé como fruto a un sujeto que sea pensante y por consecuencia crítico. Decir escuela de pensamiento crítico, maestros de la sospecha, quiere decir que no hay ningún pensador, ni siquiera esos tres maestros de la sospecha, que son importantísimos para nosotros, que no hay ningún gran pensador que agote todo lo que es necesario conocer. Y no solamente no lo agota, porque hay muchas materias distintas a las que él aborda, sino porque incluso en su propio dominio no alcanza a ser suficiente. En esto quiero ser muy enfático, porque una de las cosas que más afecta negativamente una labor de reflexión y de pensamiento es la idolatría a los grandes pensadores. Es considerar que los grandes pensadores, alguno de ellos o un pequeño conjunto de ellos, constituyen una especie de gran todo en el conocimiento que sería suficiente para agotar todos los problemas que la humanidad tiene. Nietzsche, Marx y Freud son tres pensadores ejemplares, pero son tres pensadores que tienen sus limitaciones, que no consiguen ninguno de ellos dar cuenta del conjunto de lo que pudiéramos llamar la verdad o las verdades, y que ni siquiera enlazándolos a los tres se conseguiría ese mapa conjunto de la verdad. Aquí me parece que es muy importante enfatizar que esa no es una devaluación de los pensadores, es un aprecio por ellos como seres humanos y en tanto tales seres limitados. Y es una forma de tratar de sortear una de las cosas más negativas en relación al pensamiento, y es la idealización de algún pensador. Es como si un pensador se divinizara y se considerara que en él están las cifras fundamentales de explicación de la sociedad o del individuo, etc. Y la experiencia que viene adelantando la escuela creo que muestra tres cosas. Uno, la necesidad de valorar a estos pensadores. Dos, la conciencia de que ninguno de ellos alcanza a dar cuenta de la cabalidad del asunto que estamos trabajando. Por ejemplo, en el caso de los tres pensadores, el tema de la religión. Y lo tercero es la absoluta necesidad de reconocer límites en estos pensadores y por consecuencia el requerimiento de la presencia de otras formas del saber que vengan a tratar de ayudar a encontrar las salidas a los problemas que no se pueden encontrar en estos pensadores, ni en cada uno de ellos, ni siquiera en la relación de los tres. Yo soy muy consciente de lo que estoy diciendo y busco con ello es lastimar esa tendencia, como dije hace un momento, a la idealización de los pensadores, porque se hace un culto. Se dice Marx, entonces, palabra sagrada y suficiente. Freud, otro tanto. Nietzsche, otro tanto.
Y yo quisiera sostener, y voy a tratar de mostrarlo en el desarrollo de esta reflexión, que no es contradictorio reconocer el gran valor de un pensador con las insuficiencias que tiene. Por ende que uno no puede, por decirlo así, casarse con un pensador y considerar que todo lo demás es secundario. Si la escuela consigue esa actitud, yo creo que lo que queda preservado es el pensamiento crítico. Porque un rasgo del espíritu que amenaza con ser dogmático es pensar que se puede cuestionar todo lo otro menos lo propio. Y en tal medida que habría un dominio inviolable que no se podría someter a la crítica. Nietzsche, Marx y Freud son pensadores falibles, con limitaciones, con errores, con insuficiencias. Y voy a tratar de mostrarlo a efecto de que nuestra relación con ellos a lo largo del proceso formativo que instaura la escuela sea una formación calma, serena, respetuosa, agradecida con estos pensadores, pero al mismo tiempo sin ningún sentido de pertenencia incondicional a ellos, sin ningún sentido propiamente religioso de adherencia a crítica a lo que ellos nos han aportado. Nosotros hemos querido enlazar los seminarios inicialmente en función de la religión, los seminarios de Freud, Nietzsche y Marx, pero también encontrar en la reflexión de Stanislao Zuleta sobre el tema de la racionalidad y en general pues de la herencia griega, un elemento que ayude a fundamentar la aproximación que hacemos a estos tres grandes pensadores, que ayude a fundamentarla y que proyecte luces también para mejor interpretar a estos tres pensadores. Y los seminarios de arte, tanto el de poesía como el de literatura, como seminarios en donde estemos permanentemente enfrente de la experiencia humana concreta, de esa experiencia en la cual la complejidad de sentimientos que se presentan no permite soñar con un paraíso terrenal en donde finalmente llegaríamos los seres humanos a vivir en un estado idílico. Hoy voy a terminar esta reflexión que quiero proponer como consecuencia del trabajo de la semana, precisamente leyendo un poema de José Asunción Silva para mostrar que los artistas nos recuerdan que no hay paraíso, ni habrá jamás paraíso, y que consustanciada en la condición humana está siempre esa posibilidad del sufrimiento y del dolor, que ni siquiera lo más festivo que alcancemos es ajeno al sufrimiento y al dolor. En los seminarios voy a bregar pues a hacer una presentación de las consideraciones que a mí se me imponen como necesarias y que agrego como aporte mío a lo que en mi opinión es la muy buena labor de presentación de comentarios por parte de los coordinadores, que a su vez han recogido los elementos de quienes han participado en el trámite del seminario. Entonces voy a tratar de mostrar con estos pensadores, con el conjunto de lo que trabajamos esta semana, aquello que he dicho: importantes pero insuficientes, necesarios pero con limitaciones, imprescindibles pero con errores. El foco que busca articular a estos pensadores es el tema de la religión. Y creo que el examen que se viene haciendo de la religión, a la par que ofrece algunas luces
aportadas por Marx, por Nietzsche y por Freud, también muestra las sombras que caen sobre lo que ellos formulan. Por ejemplo, es evidente que Marx lo único que ofrece son condiciones generales, pero él no logra explicar el fenómeno de la religión. En primer lugar, porque no es un objeto al que él se haya aplicado, pero en segundo lugar, porque los elementos de los que dispone permiten visualizar unas condiciones generales, eso lo mostraré más adelante, pero no explicar el fenómeno religioso. En Nietzsche hay una consideración que pone la mira sobre el cristianismo, pero Nietzsche no logra explicar por qué la necesidad de la religión. En Nietzsche hay siempre algo que lo deja uno insatisfecho y es el hecho de que da por sentado las actitudes, por ejemplo, aristocráticas o la actitud de esclavo en materia de la moral. Es descriptivo para dar cuenta de lo que se da. Efectivamente, hay una moral aristocrática, esa que afirma la vida, hay una moral de siervos, esa que se inclina por el nihilismo, pero en Nietzsche, lógicamente, no está la explicación de por qué eso, y por ende también falla en relación a cuáles serían los mecanismos de transformación de esa moral nihilista que ha gobernado al occidente desde hace 2000 años. Es decir, Nietzsche no da cuenta ni de la causalidad del fenómeno que indaga, ni de la salida de ese fenómeno. Y por eso en él su discurso toma un tono muy difícil de uno poder agarrar en términos realistas, es decir, ¿cómo se transforma entonces eso? Porque a veces cae en un principio cuasi racionalista, en la forma pues más estrecha del racionalismo, y es pensar que el discurso que emite es el discurso con el cual eventualmente se conquistaría que una minoría que ha sido subordinada por una mayoría esclava, que esa minoría logre entonces avanzar en la conquista de una nueva actitud ante la vida. A todas luces es insuficiente en Nietzsche la consideración de cómo salir entonces de la hegemonía en la cual ha estado sometida la sociedad occidental. Y Freud alude a los requerimientos subjetivos y ofrece una explicación que pienso que es una explicación que logra aterrizar el problema a un hecho fundamental en el que no alcanza ni Marx ni Nietzsche a percatarse, probablemente porque eso no está en el dominio de los estudios de Nietzsche y de Marx. El planteamiento de Freud son las condiciones de subjetivación que permiten que la ilusión se instale, pero en Freud no está explicitado porque esta religión. Lo que Freud plantea, por ejemplo, con la noción del Padre sobre el cual se proyecta, del Padre omnipotente, todopoderoso que es Dios, que no sería sino una proyección pues del Padre perdido por el niño, pues eso podrá tener alguna validez en términos de la explicación de la religión judeocristiana o de las religiones judaica, cristiana y musulmana, pero en el mundo actualmente se considera por los antropólogos unas 4.200 religiones, por no hablar de las sin número de religiones que han desaparecido. Entonces, evidentemente, la explicación freudiana es una explicación que aporta, pero no agota. La de Marx no atina a precisar bien un concepto de determinación del fenómeno religioso.
y acudir al tema de, por ejemplo, del fetichismo de la mercancía, deja las cosas con muchos agujeros que son muy poco convincentes. Y en Nietzsche ya está dicho, la mirada es una crítica discursiva al cristianismo a la luz de un contraste que también sostiene una crítica, es contraste y con el judaísmo, pero también critica el judaísmo. Pero Nietzsche, como he dicho, no toca los resortes explicativos de por qué, por ejemplo, la gente tiene que optar por la creencia religiosa. Entonces, quiero ser reiterativo, eso no está señalando de mi parte una devaluación de estos pensadores, sino una desdivinización de ellos y un tomarlos amorosamente desde un lugar crítico y considerarlos, voy a ser repetitivo, con limitaciones, con equivocaciones, con insuficiencias, etcétera. Veámoslos a los tres así en términos generales y luego articulamos eso con Estanislao Zuleta para tratar de cerrar con el arte, en este caso bajo la luz que nos ofrece la poesía, en un propósito que no es articular artificialmente a estos pensadores, es decir, no es que estoy haciendo un esfuerzo por amarrarlos entre ellos como si cada uno de ellos no puede agotar el problema que se ha propuesto, pero si se juntaran y se hiciera una costura entre los tres, entonces ahí sí se podría alcanzar una especie de completud para visualizar el problema religioso. No, en mi opinión, ninguno de los tres da cabal cuenta del fenómeno religioso. Puede asumir aspectos del problema religioso, pero no logra agotarlos. Y cuando se juntan tampoco se logra agotar, porque para poder dar cuenta de ese fenómeno del religioso se requerirían además otros saberes que no están puestos en implementación por estos pensadores. En consecuencia, la propuesta que quiero ofrecer en esto que voy a tratar de mostrar como los puntos de desarrollo, pero al mismo tiempo también de limitación, la propuesta que quiero hacer es la de mantener un espíritu abierto permanentemente y en este proceso formativo que implementamos en la escuela, solamente una actitud abierta, una actitud que sea muy sospechosa de cualquier tendencia al dogmatismo que lo invada a uno, es lo que permitirá que efectivamente se sostenga el pensamiento crítico. De no ser así, lo único que hacemos es cambiar de carta y en lugar de presentar, por ejemplo, una dogmática como la religiosa de corte cristiano, pues tendríamos la dogmática de un pensador al cual le hemos dado el estatuto y hasta el carisma de una especie de divinidad que genialmente habría conseguido consumar todo el dominio de la verdad. En eso creo que la escuela tiene que mantenerse siempre en una línea de reflexión serena, pero al mismo tiempo firme, de reconocimiento de los aportes de los pensadores, pero sin ninguna vacilación cuando se trata también de interrogarlos a ellos y de percibir, como he dicho, eso donde su explicación no es satisfactoria, su explicación no da cuenta. Yo creo que en el caso de Marx es muy diciente. Es muy difícil que alguien tenga luces y claridades sobre la religión a partir de lo que Marx dice. No es un problema del seminario o de la coordinación del seminario de Marx, es un problema de Marx porque ese objeto no es un objeto al cual él se quiera aplicar, pero segundo, las herramientas que él tiene
por más que se quisiera aplicar, son herramientas absolutamente insuficientes para dar cuenta del fenómeno religioso. Esa es pues la idea, que nos mantengamos siempre con un pensamiento abierto para darle lugar efectivamente a la crítica. Nietzsche no se ocupa de la religión, y en el texto que estamos leyendo ese no es el propósito de Nietzsche. Él está centrado en el cristianismo. A él lo que le interesa es examinar los contenidos que para la vida depara la visión o la concepción cristiana, esa modalidad particular de religión que es el cristianismo. Entonces Nietzsche, al ocuparse del cristianismo y al obedecer a una concepción filosófica que no cree que haya esencias que se estén repitiendo de manera idéntica desde los albores de la humanidad, sino que nosotros somos material y espiritualmente seres históricos, seres que nos hacemos en la historia y nos deshacemos también en ella. El asunto que a Nietzsche le interesa tiene que ver con la génesis del cristianismo, por lo menos pues en la parte que correspondía para esta sexta semana. La génesis del cristianismo, ¿cómo emergió el cristianismo? Esa es una pregunta de un filósofo que entiende que hay un carácter histórico en la aparición de los fenómenos humanos. Él se pregunta por la génesis del cristianismo y establece una línea muy general. Dice que el cristianismo es simultáneamente tributario del judaísmo y al mismo tiempo marca una diferencia con el judaísmo. Y pone la figura de Jesús como esa figura que permite la articulación entre el judaísmo y el cristianismo, no porque ese Jesús haya tenido poderes especiales. Él lo representa como un predicador que tuvo discrepancias sobre todo con la secta sacerdotal judía. Muy en concreto, él no lo dice, pero históricamente es así, con la hegemonía que establecían los fariseos y que le permitía un contubernio, un maridaje con Roma. Entonces Jesús, uno se lo puede imaginar perfectamente, un judío de pura cepa que siente que la forma en que la religión judía se está manifestando, por ejemplo, con la pompa, el lujo de los sacerdotes fariseos, los beneficios de poder que alcanzaban al ser delegatarios del invasor de Roma. Entonces Jesús es un predicador, como centenares de predicadores existían, que deambula por Galilea y que va predicando una concepción por la cual reclama una justicia social, hace una oposición a esa casta sacerdotal, etcétera, pero nada que ver con que tenga unos poderes especiales. Debió haber sido una figura carismática. Yo estoy aquí agregando cosas que precisamente tienen que ver con esa dimensión histórica donde sería necesario, para un conocimiento más exhaustivo de lo que dice Nietzsche, pues indagar en todo lo que tiene que ver con la exploración que han hecho los historiadores de ese fenómeno. Entonces ese Jesús, predicador antipoder sacerdotal judío, va a ser un Jesús que será luego recogido por Pablo de Tarso, y es a partir de la operación que hace Pablo de Tarso que Jesús deviene Cristo y se instauran en una forma que es muy difícil y que no tiene que ver pues con un derrotero tranquilo y sereno. Se instaura finalmente, sobre todo a partir del Concilio de Nicea,
la hegemonía de la secta judía que hizo una versión de Jesús y que derivó en cambios sustanciales frente al judaísmo, como por ejemplo pasar de ser una religión para un pueblo elegido, un pueblo selecto, a ser una religión cosmopolita. Con esto lo que estoy diciendo es que allí donde Nietzsche dice, entonces vayamos a examinar el origen histórico del cristianismo, ese que permitirá ver que si a Jesús lo crucifican es simplemente porque es un criminal político, porque se ha levantado contra el poder de la casta sacerdotal y esa casta sacerdotal consigue que Poncio Pilatos, para mantener un poco la paz ahí con estos representantes del pueblo judío oprimido por Roma, Poncio Pilato concede que crucifiquen a Jesús, a ese predicador, y que lo crucifiquen como crucificaban mucha gente. Entonces Nietzsche dice, dirijámonos a la historia, pero es evidente que, que el llamado de Nietzsche no se logra consumar, porque ahí faltan muchos elementos históricos. Hay un panorama muy general que ofrece Nietzsche, que no permite visualizar claramente cómo el judaísmo dio un fruto que lo diferenciaría de él, que es el cristianismo. Por ende, una historia, y hay que tomarle en serio la palabra Nietzsche, si él dice, vayamos a la génesis del cristianismo, y por ende a la historia, una historia del pueblo judío, lo que reclama a gritos, para cualquiera que quiera entender el asunto y no solamente quedarse como si fuera una sentencia de verdad con lo que dice Nietzsche, estaría en la obligación de acudir a otro dominio del saber que no está expuesto por Nietzsche y que con toda seguridad Nietzsche no lograba dominar tan fehacientemente como si lo podríamos conocer hoy, y es el dominio de la historia, el estudio de los grandes historiadores que han tratado el problema del cristianismo, porque eso, por ejemplo, Nietzsche hace afirmaciones que son ciertas, pero que hoy están no solamente ampliadas, sino muy sustentadas. Por ejemplo, el carácter fantasioso, esa falsificación literaria que constituye la Biblia, porque el cristianismo se funda en unas creencias. Cuando uno escucha una discusión, por ejemplo, entre teólogos, siempre hay unas referencias para poder construir la argumentación de lo que dicen que termina en la Biblia y le dan a la Biblia el estatuto de un documento histórico fehaciente. Pero la historia del pueblo judío es una historia que, como lo dice el mismo Nietzsche, está falsificada precisamente con el primado de los rabinos, que se inventan una historia y a través de mecanismos de transmisión consiguen hacer que esa historia sea asumida como una creencia por el pueblo judío. Pero cuando un historiador se pone en plan de trabajar las fuentes efectivamente ciertas, fiables, lo que se encuentra es que ese relato judaico es un relato que está perforado por cantidad de insuficiencias, de cosas afirmadas sin ninguna sustentación. Los grandes acontecimientos sobre los cuales se funda el Antiguo Testamento no están probados, porque es imposible, porque no tienen documentación, ni siquiera cosas tan grandes como la salida de Egipto. En un pueblo, Nietzsche lo que pasa es que tiene mucha agudeza. Bueno, en realidad el siglo XIX ya había avanzado mucho en el conocimiento histórico del pueblo judío y Nietzsche debió haber sido un lector bueno de esos historiadores del XIX. Pero, por ejemplo, el pueblo judío fue un pueblo que efectivamente durante miles de años había sido un pueblo oprimido, un pueblo expatriado permanentemente, o por los asirios, o por los babilonios, o por los egipcios, entonces un pueblo medio errabundo, y con el invento de religión que hicieron, que es un invento histórico, no es
El Dios del Antiguo Testamento no es el Dios de cuando los judíos estaban, por ejemplo, dominados por los babilonios, sino que ese es un proceso histórico que tendrá como efecto que esa religión se convierte en un referente de comunidad y de identidad del pueblo judío, que produce ese hecho insólito de un pueblo que no necesariamente está referido a un lugar, a un territorio específico. Por eso en la diáspora que acontece en el primer siglo, tras la destrucción del templo de Jerusalén, en esa diáspora el pueblo judío se abre hacia el mundo, pero el punto de cohesión que desborda fronteras nacionales, lenguas y que persiste es el sistema de creencia en donde habían configurado la idea de un Dios que los había hecho selectos. Ese carácter selecto de pueblo escogido, que de un lado daba como un tono narciso, porque si uno dice no hay sino un Dios, es el único, porque ellos además habían acuñado esa concepción que nunca era común en las culturas de un Dios único. Si ese Dios que es único señala con el dedo a ese pueblo, es como, no sé, como un papá que señalara con el dedo como privilegiado a un hijo, obviamente lo que suscita es la rivalidad de los otros. Y ahí hay una génesis, solamente una, hay otras seguramente y pueden ser más importantes, pero que muestra por qué el pueblo judío siempre ha sido un pueblo extraño y un pueblo que efectivamente se debate entre la destrucción que pende sobre ellos, por ejemplo, bajo la forma del exterminio, o la asimilación, es decir, que se diluya en la cultura del país donde estén radicados. Entonces, el tema histórico del judaísmo es muy importante porque es, por decirlo así, una explicación fantasiosa de sí mismo. Es como si uno construyera una leyenda de uno mismo. Uno ya es un ser mayor, una persona mayor, y le contará a alguien una leyenda que uno se inventó de sí mismo y lograra persuadir al otro. Bueno, el judaísmo está montado sobre una leyenda, por eso es que tiene tan poco de racionalidad. Por eso, en la racionalidad, una discusión de corte histórico parte de decir cuáles son las fuentes, esgrima las fuentes para mostrar la fiabilidad de las fuentes sobre las cuales se está construyendo las proposiciones o las interpretaciones que hace. Pero las fuentes judaicas, además de las que se nutrirá el cristianismo, son fuentes que están plasmadas en la Biblia, y la Biblia es una consignación de construcciones de seres humanos, solo que bajo el imaginario por parte de los seres humanos de que ellos lo que están es recogiendo la palabra de Dios. Aquí pues lo que quiero señalar, con toda la valoración del análisis y de la potencia crítica de Nietzsche, es la necesidad de que si alguien quiere realmente tener una claridad sobre esa relación judaísmo-cristianismo, tiene que acudir necesariamente a los grandes historiadores del cristianismo o del judaísmo. Y no se puede satisfacer uno con la explicación de Nietzsche, que teniendo visos muy acertados en algunos asuntos, pues le falta la filigrana, el detalle, el conocimiento fáctico que nos pueden ofrecer los grandes historiadores. Ya a Nietzsche hay que decirle, sí, gracias por invocarnos la necesidad de la historia. Ahora usted no nos reemplaza a los historiadores, y va a ser necesario, sin dejar de contar con sus afirmaciones, acudir al conocimiento de los historiadores, para que veamos, por ejemplo, cómo ese pueblo judío, que tiene una vida asignada por la opresión, por la esclavitud, por el exterminio durante 2000 años, pues es que, como dije, Asiria, Babilonia, Egipto, Roma, es un pueblo sin sosiego. Entonces, ese pueblo, para poder sostenerse, construye, pero no es que dicen, ¿cómo nos sostenemos? Sino que ellos construyen ese imaginario de un Dios único, omnipotente, todopoderoso. Por eso es un Dios tan guerrero, el Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios que está al lado de un pueblo que es un pueblo frágil, débil, es un pueblo que no tiene, por ejemplo, una gran historia
el pueblo judío no tiene una conquista histórico-cultural como la pudieron tener los babilonios, los asirios, los romanos, los egipcios. Entonces un pueblo frágil, en un territorio perdible y para peor, un territorio que no era el más óptimo. Ellos aparece esa cosa de un Dios único, todopoderoso, pues omnipotente, justiciero, que se pone al frente de los judíos cuando se trata de enfrentar a los enemigos. Entonces construyen un imaginario que se colectiviza muy poderoso y que les permite la pervivencia en condiciones generalmente de mucha debilidad. Pero Nietzsche lo dice, y estoy totalmente de acuerdo en eso, que lo hace a costa, paga un precio. Para poder tener ese Dios todopoderoso, entonces ellos como criatura tienen que ser seres minúsculos, débiles. Y entonces construyen una moral de súbditos, porque formulan otro mundo, que es el mundo de ese Dios. Ese Dios es pura metafísica. Y ese Dios, que es el verdadero valor que existe y ante el cual al ser humano no le queda sino prosternarse, arrodillarse, va a representar la decadencia en relación a la vida, porque ese Dios además será inmensamente prohibitivo. Pues nosotros conocemos los 10 mandamientos, pero en la Biblia, pues en lo que es el conjunto de la Torá judaica y el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todo eso, los estudiosos dicen que tiene más de 2000 preceptos de cómo reglar la vida cotidiana, con el cuerpo, con la comida, con el sueño, con todo. Entonces el judaísmo se preserva en un Dios que magnifica, pero paga el precio entonces de deponer las relaciones con la vida, de decirle no a la vida. Por eso Nietzsche habla de la decadencia que encarna. Y ese no a la vida, como lo expresa y que lo va a recoger luego del cristianismo, es antes que nada un no al deseo y al goce. El judeocristianismo nunca ha sido, por ejemplo, una religión de la sensualidad, de la dicha corporal, y en cualquier expresión de ellas, el erotismo, el baile, etcétera, sino que es una especie de postura negadora de ese vínculo fundamental con la vida, que es el, el que nos lleva a desear y a desear, por ejemplo, sensualmente, y a gozar con eso, es decir, que la vida sea una fiesta, porque nos depara también la intensidad del erotismo, la intensidad del baile, la intensidad de la sensualidad, de la mirada que se dirige a los objetos del mundo, el reconocimiento de la belleza, etcétera. Pero también el precio que paga es, en ese no a la vida, es el no al pensamiento. Para decirlo en orden, el no al conocimiento y al pensamiento. La religión judeocristiana ha sido una enemiga de cualquier labor del conocimiento y particularmente del conocimiento racional o artístico, porque el efecto que tiene el conocimiento racional y artístico es disponer a los seres humanos hacia el pensamiento, y el pensamiento interroga esas formas de identidad, por ejemplo, las de esa religión, y por ende la manera que el cristianismo ha encontrado y el judaísmo no es abrirse a la polémica y a la apertura de las relaciones con el conocimiento y el pensamiento, sino más bien tratar de censurarlos. Por eso pues todo lo que se conoce que el cristianismo, pero esto también lo ha hecho el judaísmo, entonces hay libros prohibidos, entonces Galileo con la verdad, que entonces Darwin, o sea, no es una religión que promueva el conocimiento, porque el conocimiento, sobre todo cuando alcanza una configuración racional, vía la ciencia, vía la filosofía, puede poner en interrogación los fundamentos de esa misma religión. Entonces,
con eso se achica la vida, porque si la gente queda cercenada del arte, la filosofía, de los saberes, de las ciencias, de la sexualidad, del cuerpo, de la belleza, del erotismo, pues es la vida la que está empobrecida. Y por eso todos los rituales religiosos del cristianismo y del judaísmo son rituales del, del apocamiento de las relaciones con la vida. Eso hace efecto concreto. Ese Dios único en el que creen, bueno, va a establecer un efecto que enseguida lo menciono, pero antes quiero decir que esos costos de otro mundo que implican como rebote una decadencia de esta vida, posiciona inmediatamente a la casta sacerdotal como una figura central. Hace muchos efectos esa concepción de ese Dios único, todopoderoso. Efectos. El del nihilismo. No, es que la verdadera vida es otra. En esta achiquemos las relaciones con el goce y con el conocimiento. Entonces cumplamos con rituales, acojámonos, este es otro efecto, a una moral que además, como es una moral provista por Dios y Dios es único, porque no estamos en un escenario politeísta, entonces esa moral única aparece como una moral que rechaza cualquier otra moral, pero además es una moral absoluta, es una moral indiscutible, porque uno no puede discutir con la palabra de Dios. Entonces, estatuye un orden moral del mundo y la idea de que la moral planea sobre la humanidad por designio divino y esa es la única moral. Y eso sabemos pues todas las dificultades que ha acarreado, porque eso ha implicado que haya serias dificultades para que los seres humanos liberen manifestaciones en el ejercicio y en el derecho de una vida de la cual puedan disponer. Todos sabemos el papel que ha jugado el cristianismo, por ejemplo, y el judaísmo. Es que siempre hay que decir judeocristianismo, porque son lo mismo, aunque cambien. Por ejemplo, en la relación con las mujeres, la concepción que ha tenido de las mujeres, la concepción que ha tenido de la sexualidad, los rituales cristianos como renuncias a la satisfacción, etc. Entonces Nietzsche dice que eso fue configurando entre ese otro mundo que se inventó y este mundo un mediador. Ese mediador es el sacerdote, es una casta y es gente que finalmente la pregunta es ¿y qué hacen? Lo que hacen es alimentar en la gente la ilusión religiosa para asumirse esa casta sacerdotal como una emisaria de Dios, una conectora entre Dios y esa criatura caída, esa criatura envilecida, porque esa criatura es pecadora, etc. Pero además Nietzsche dice, con esa religión lo que queda también es totalmente abolida la causalidad, es decir, ese principio de la racionalidad que es la causalidad. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que a bien tiene, hace milagros, modifica formas de proceder de los fenómenos físicos, etc. Y para terminar, es una religión que hace un falseamiento de la historia, lo ya dicho. Produce un texto como la Biblia, que es una falsificación literaria e histórica, y ese texto se vuelve inviolable y además se supone que contiene toda la verdad. Agréguese por último a esto que entonces hace un invento, que es un invento terrible y sobre el cual está fincada precisamente esa negación de la vida como dicha que el cristianismo ha promovido. El cristianismo es una religión muy triste, por eso uno nunca ve una imagen de Jesús riéndose o bailando, o una imagen de la Virgen María sensual, etcétera. Y espero que esto no moleste a los creyentes, pero es simplemente enfatizando eso. Estamos muy lejos de las representaciones, por ejemplo, de las diosas o de los dioses griegos o romanos. Entonces se inventan una cosa y es que el ser humano es un pecador,
¿Por qué? Porque el ser humano ha cometido una falta. Entonces, ojo, ser un ser en falta bajo la forma de la culpa por la falta cometida. Entonces es un ser postrado. Es un ser que siempre está inferiorizado porque ha cometido entonces una gravísima falta, el pecado original, pero después a lo largo de la vida, cuanta infracción haya a una preceptiva moral que conculca tanto la vida. Pero el mecanismo, esto también lo ha estudiado Michel Foucault muy acertadamente, es que establecen una relación pecado. Entonces, el ser humano peca, por ende ingresa a la culpa frente a ese Dios justo, bueno, que lo hizo tan generosamente. Eso tiene muchas contradicciones lógicas. Ese Dios omnisciente debe saber cuál es el destino de cada criatura que ha creado y por ende esas criaturas que terminarán condenadas al infierno o a millones de años en el purgatorio bajo la forma del suplicio y del sufrimiento. Es muy extraño, ese siempre ha sido un punto muy difícil para el cristianismo explicar cómo el punto de partida de un Dios absolutamente bueno permite sin embargo la emergencia del mal. Y eso lo intentan resolver con el libre albedrío, pero eso tiene muchos puntos fallidos. Pero bueno, ese es otro tema. La secuencia que arman son pecado, por ende culpable, pero inventan, es un invento extraordinario del cristianismo, la confesión. Porque la confesión posiciona al sacerdote en el lugar de ese representante de Dios y produce la absolución, es decir, redime al pecador. Y entonces el pecador redimido, digamos que la culpa se ha logrado descargar, queda en condiciones para volver a pecar. Y por eso es que Nietzsche dice que para el sacerdote es fundamental que el otro peque. Si uno se imaginara, por ejemplo, una humanidad que cumpliera absolutamente toda la preceptiva moral cristiana, los sacerdotes sobrarían y en general todo el aparato eclesiástico sobraría. Entonces se necesita que el sacerdote requiere del pecado para poder vivir como una casta independiente que vive, voy a usar la expresión de Nietzsche que es muy dura, pero que es una metáfora, y es que es una casta de zánganos, no participan de la producción ni material ni espiritual, pero sí concentran buena parte de las riquezas de la humanidad, etcétera, etcétera. Entonces, ese poder de la parásita casta sacerdotal se sostiene a nombre de que ellos representan el reino y la voluntad de Dios, que ellos son los agentes de Dios, tanto de los postulados de su reino celestial como de la voluntad de ese Dios. Ellos lo dicen, lo promueven, la gente lo cree porque ya se ha inventado que hay otro mundo y que ese mundo tiene ese Dios, ese extraño Dios que, que si uno se detuviese en un juicio lógico, es un Dios muy extraño. Ese Dios está fuera del mundo y creó el mundo. Si creó el mundo, lo creó entonces a partir de un momento, por ende antes de haberlo creado, él carecía del mundo, pero para poder pasar de no haber mundo a haber mundo creado por Dios, tiene que haber un proceso de conocimiento, de decisión. Bueno, uno por todas las puntas puede hacer un examen de una figura que, que racionalmente es siempre muy contradictoria y muy débil. Igual el tema del mal, cómo es que un Dios bueno, que hay unos ángeles que les revelan, que caen, que esos ángeles son el demonio. Ese es un edificio pues muy mal parado. Para que ese edificio se mantenga, pese a lo mal parado que está, se necesita debilitar mucho la racionalidad de la gente. Es decir, el juicio lógico, la coherencia, por ejemplo, entre causas y efectos, etcétera. Entonces, la crítica de Nietzsche va enrumbada en esa dirección, pero yo quiero, para terminar con lo de Nietzsche, simplemente señalar lo imprescindible, por ende, de ir más allá de Nietzsche, a dominios que Nietzsche no podía tener
ni en su momento plenamente, y mucho menos en relación con el tiempo nuestro, y es el gran trabajo exploratorio de las religiones, que en este caso concierne con la historia de las religiones y concretamente con la historia del judeocristianismo. Igual veremos más adelante, hay que plantear el problema en relación propiamente a la antropología de las religiones. Si hay un análisis del problema de la religión que es, incluso me atrevería a decir, defraudante, es el análisis que hace Marx. Porque Marx y Engels, pues digamos esa pareja, que son tan brillantes y a quienes les debemos tantas cosas importantísimas como el examen de las relaciones sociales de producción, etcétera, cuando se meten con este tema de la formación de las ideas, de la formación, llamémoslo con palabras contemporáneas, de las mentalidades y la formación de las religiones, dicen una generalidad que no explica absolutamente nada. Porque, a ver, yo he insistido mucho y confieso que poco efecto logro tener, nunca he entendido si es que explico muy mal la cosa, que cuando se trata de dar cuenta de un fenómeno, es decir, cuando se trata de explicar algo, un principio lógico es el de precisar cuál es el nivel en que se encuentra el objeto para poder dar cuenta de las causas que determinan ese acontecimiento o ese fenómeno. Y que eso hay que diferenciarlo de las condiciones. A ver, yo sé que esto es un poquito confuso, voy a bregar a ejemplificarlo. Si alguien dice, hombre, y Carlos Mario, porque piensa así como piensa, independiente de si estoy en errores o no, porque Carlos Mario piensa así como piensa. Entonces alguien podría decir, porque tiene un cerebro. Eso es cierto. Si yo no tuviese cerebro, si mi cerebro tuviera un encefalograma plano, no podría estar pensando lo que pienso. El problema es que ese cerebro no es el que determina que piense lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo no está determinado por mi cerebro. Mi cerebro es la condición de posibilidad, pero la determinación tiene que ver con el camino que en la historia de mi propia vida, desde la infancia hasta la vejez, ha ido marcando elementos que yo considero imprescindibles para poderme posicionar ante el mundo. Eso es muy importante porque si uno llama causa cualquier generalidad, entonces es como si uno dijese, hombre, ¿qué es la criatura humana? Ah, es una criatura hecha de átomos. Eso es cierto, pero eso no explica por qué el ser humano es diferente, por ejemplo, a un simio. Y por eso determinar quiere decir precisar los elementos que en el rango en que se encuentra el objeto son efectivamente causa de ese objeto. Y condiciones de posibilidad es todo aquello sin lo cual la cosa no sería, pero que no explica que la cosa sea. Espero pues que no sea demasiado arrevesado lo que estoy diciendo, pero esto es muy importante epistemológicamente. Esto es lo que permitirá, por ejemplo, que el psicoanálisis marque una sustancial diferencia en el concepto de sexualidad humana frente a la noción de sexualidad que tiene, pues, esa noción llamada sexualidad de los animales, que eso en el fondo no es sexualidad. La determinación, entonces, hay que hacerla de forma correspondiente y pertinente al nivel en que se encuentra el objeto y no establecer una generalización, porque la generalización no explica lo diferente y particular que tiene que ver con el objeto. Por eso la explicación de Marx es una explicación que en mi opinión es muy insatisfactoria, porque plantear, por ejemplo, el problema
del fetichismo. A ver, por fetichismo entendamos así, grosso modo, una explicación engañosa, como bien lo han planteado los coordinadores del seminario, que han hecho, me parece una expresión muy clara, de fetichismo de la mercancía. ¿Qué quiere decir? Que los seres humanos creen que las mercancías contienen un valor en sí mismas. Y lo que encubre, es decir, lo que falsea la explicación, es, la actitud con la cual se falsea es decir que las cosas valen por sí mismas y por eso se intercambian porque tienen como una especie de valor en sí mismas, y lo que encubren es que ese valor de las cosas, que efectivamente es el que mide la proporción de cambio entre ellas, nace simple y llanamente del trabajo humano incorporado en ellas. Entonces se invisibiliza la causa del valor y se cree que las cosas tienen relaciones entre ellas para encubrir que lo que está en juego siempre son relaciones sociales entre los productores. Eso es fetichismo. Por eso puedo decir que es una explicación que deforma la realidad de la cosa y lleva a que se crea en algo que es distinto mientras encubre lo verdadero. Pero el fetichismo de la mercancía, para plantearlo en términos de tratar de explicar por qué los seres humanos tienen una inclinación hacia la religión, hacia la creencia religiosa, es, en mi opinión, doblemente insatisfactoria esa explicación. Primero porque, obviamente, no es la mercancía la única que produce el efecto de fetichismo en el ser humano. El ser humano es un constructor de formas, digamos, engañosas de explicación permanentemente. Casi que donde el ser humano define una conducta, una actitud, hay algo que lo lleva a encontrar una causalidad ajena a lo que verdaderamente define la existencia de esa cosa. Entonces no es la mercancía, lógicamente, la única que produce el efecto de fetichismo. Es un poderoso mecanismo de fetichismo, pero es seguro que el ser humano nunca escapará al fetichismo, que hay cierta ilusión en Marx en creer que la transparencia de las relaciones de producción para los propios productores inmediatamente debe entrar en una especie de reino de la verdad donde habitarían esos productores. El ser humano siempre tendrá explicaciones que no se corresponden con lo que efectivamente es. Por ejemplo, la ciencia y el subrogado de la ciencia, que es la técnica, lo muestra de una manera palmaria. Uno prende un switch y viene la luz. Y mal que bien, uno termina diciendo, se fue la luz cuando al prender el switch no viene la luz, como si la luz dependiera del switch. Pero en general cualquier cosa, que es un teléfono, que es un televisor, que es un equipo de sonido, que es un carro, que es un avión, todos tenemos que tener una explicación de qué es eso. Pero esa explicación es muy distinta a lo que efectivamente es la cosa. Y así tenemos que desenvolvernos. Y por eso es que en el ámbito de las ciencias y de la tecnología tiene que haber también formas de creencia. Solo que no es lo mismo creer que efectivamente es la Tierra la que gira alrededor del Sol que creer que hay un Dios. ¿Por qué? Más adelante lo podría yo decir con más detalle. Pero de momento, hombre, porque si yo digo, si a mí me preguntan, a Carlos Mario González le preguntan, Carlos Mario, ¿es el Sol el que gira alrededor de la Tierra como aparentemente vemos o es la Tierra alrededor del Sol? Yo digo seguro, claro, incluso ufano de que yo sí soy un hombre puesto en la actualidad del conocimiento físico. Yo digo, no, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y si enseguida viene el que me pregunta y me dice, demostrámelo, no puedo demostrarlo. ¿Cuál es la diferencia con la creencia religiosa? Que la creencia religiosa jamás podrá ser demostrada. En cambio, si este me dice a mí, demostrame eso que decís sobre la Tierra y el Sol, yo sé
que si yo me aplico a estudiar juiciosamente lo que ha producido la comunidad científica de los físicos, de los astrónomos físicos, podré encontrar la verificación de eso. Por eso uno cree en la comunidad científica, uno cree en cosas que ha dicho un historiador, pero cuando uno tiene que comprobar la cosa, entonces se aplica juiciosamente a encontrar los elementos que, proviniendo de las fuentes con que ha trabajado, demuestran efectivamente esa proposición. Pero el ser humano, y a medida que crece la complejidad de las necesidades que lo constituyen, y además las necesidades no son por principio negativas, la riqueza de un ser humano es la riqueza de sus necesidades, en el doble sentido de entre más necesidades tenga y de más calidad las necesidades, más rica será la vida. Estamos pues en la antítesis de cualquier ascetismo, de cualquier idea de que las necesidades son, hemos dicho, que ojalá viviéramos pues en la selva comiendo raíces, no, estar escuchando, eh, no sé, por ejemplo, esta composición de Schubert que está sonando en este momento es una necesidad. Es una necesidad que no tuvieron los griegos, que no tuvieron los romanos, que no tuvieron en la Edad Media, pero que la tenemos los hombres y las mujeres de hoy. Esa necesidad no me lanza al consumismo, esa necesidad enriquece la vivencia espiritual de la cual yo puedo estar dotado. Entonces, la explicación de Marx decía es doblemente insatisfactoria. Primero porque más allá de la mercancía, pues de la engañosa presentación de la mercancía como relación entre cosas para encubrir relaciones sociales, pues el fetichismo se multiplica por muchas otras partes, va y viene, etc. Pero en segundo lugar, porque es que situar la religión ahí falsea el asunto, porque es que la religión no nació en la sociedad capitalista, la religión viene desde las cavernas. Por eso decía yo ahora, hay 4.200 religiones en el mundo contemporáneo y hay un sinnúmero de religiones que han desaparecido, religiones muy diversas y que surgieron en sociedades muy distintas. El cristianismo nace en una sociedad esclavista, el cristianismo se erige como una fuerza dominante en la sociedad feudal. Y aunque se ha debilitado del siglo XVIII para acá, de la Ilustración para acá, está lejísimos de ser una religión que desaparezca. Entonces, acudir al fetichismo de la mercancía para dar cuenta del fenómeno religioso, en mi opinión, no da en el blanco. Y yo sé que es eso lo que intenta hacer Marx. Pero hay muchas formas fuera de la mercancía para producir el fetichismo y la religión desborda el ámbito de la sociedad productora de mercancías. Por eso digo yo que esas relaciones transparentes a las que el ser humano podría acudir, y estas son cosas que se le escapan a Marx, insisto, en primer lugar porque el objeto de estudio de él no es la religión, él lo que hace es que toca de refilón ese problema, pero que el ser humano sea un sufriente no necesariamente lo condena a ser un religioso. Puede ser que un sufrimiento sin explicación me haga más propenso a ser un creyente, pero yo puedo, por ejemplo, sufrir siendo un ateo y no necesariamente llevo el sufrimiento a ninguna divinidad. Eso es lo que el arte nos recuerda y por eso quiero terminar la presentación que hago aprovechando que ahora tenemos puente y no hay programa y por ende gozo de más tiempo con la lectura de uno de los 3 poemas que hemos leído esta semana de José Asunción Silva. Siempre, hay que repetirlo, siempre estaremos ante cosas que no nos podremos explicar individualmente. Las sociedades son cada vez más complejas. Uno puede imaginarse que una pequeña horda de hombres del Paleolítico podía más o menos cada hombre tener todo el conocimiento de los demás, pero estas sociedades que avanzan en la división social del trabajo, en la complejización de las líneas del conocimiento,
no permiten que alguien tenga o que la humanidad llegue a soñar con que todo el mundo dispondría cabalmente de la explicación fehaciente de cada fenómeno al cual se ve comprometido. Ahora, lo que hay que marcar es que el esfuerzo que hace Marx, en mi opinión, completamente deficiente para explicar el fenómeno de la religión, porque es que con esa explicación cualquier cosa se podría explicar, cualquier cosa nacida, digamos, pues, de la fantasía. O sea, para uno decir, las producciones sociales determinan el mundo, pues, de las ideas, etcétera, eso es demasiado general. Porque entonces yo podría decir, no, la literatura es producto de las condiciones sociales. Sí, pero no explica. Por eso insisto, es que explicar es encontrar los factores de determinación que están a la altura del objeto para poder dar cuenta de la causalidad de ese objeto, no del contexto en que el objeto apareció. Aquí vale la pena recordar algo que muchos seguramente conocen y que es una crítica de Sartre a las explicaciones de algunos marxistas sobre la literatura. En el marxismo ha habido un peligro y es que una explicación general da cuenta de todo. Y entonces Sartre hace la crítica en el texto de El idiota de la familia, el, el amplio trabajo que hizo Sartre sobre Gustave Flaubert y criticando a algunos marxistas que dicen que cuando tienen que explicar a Flaubert, el creador de Madame Bovary, de Buvary, Pécuchet, etc. Entonces, esos marxistas, y ojo que yo lo digo, repito, con todo el respeto que me merece Marx, es más, que yo me reconozco adherente a Marx. Lo que pasa es que adherencia no quiere decir que no sea crítico con él, y mucho más con algunas interpretaciones del marxismo que parecen más explicaciones religiosas que otra cosa. Entonces decían estos marxistas, no, Gustave Flaubert, si yo tengo que hablar de Gustave Flaubert, estoy simulando a un marxista de esos que critica a Sartre. Pues lo que hay que decir es que Gustave Flaubert es un pequeño burgués, que su literatura nace de las nuevas condiciones que el capitalismo ha introducido, donde la emergencia, la pequeña burguesía, ta. Entonces Sartre dice, no, sí, eso es absolutamente cierto. Gustave Flaubert es un pequeño burgués. O sea, no podía nacer Madame Bovary en la Edad Media. Tenía que nacer en una sociedad que ya empezaba a romper las formas de dominación nobiliaria, con una pequeña burguesía que se vuelve, que está como en un emparedado entre el proletariado y los sectores campesinos y la gran burguesía, que genera unos ideales, unos valores, etc. Entonces, dice Sartre con mucha sorna, sí, es completamente cierto lo que usted dice. Gustave Flaubert fue un escritor de la pequeña burguesía. Ahora, el problema bravo es dar cuenta de por qué no todo pequeño burgués es Gustave Flaubert, porque no todo pequeño burgués hizo Madame Bovary. Esa crítica de Sartre lo que muestra es que una generalización no logra explicar un fenómeno puntual. No basta con decir pequeña burguesía para dar cuenta de la obra literaria de Flaubert. Es necesario achicar la mira para poder entonces precisar cuáles son los elementos integrantes que sobre la condición general de ser un pequeño burgués, o sea, de vivir en el siglo XIX bajo las nuevas lógicas que el capitalismo había traducido a la vida y bajo la experiencia de esa novísima clase que es la pequeña burguesía,
que sobre esas condiciones que no explican ni a Flaubert ni a nadie del siglo XIX, se pueda encontrar los elementos de determinación que marcaron que entre los centenares de miles de pequeñoburgueses franceses hubiese uno que se hubiese diferenciado y que hubiera encontrado como un elemento de realización de su vida la creación literaria y hubiese alcanzado a rayar a la altura de Gustave Flaubert. Eso pues me parece también muy importante en relación a Marx. Por su parte, Freud, encarando el problema de la religión, trazará una línea de trabajo que no la podía establecer Nietzsche porque el propósito de Nietzsche era otro, la crítica a la moral cristiana, etc., ni Marx, porque Marx estaba tratando de precisar algunos elementos integrantes del fenómeno ideológico, muy en grueso, muy en general, como dije. Freud, por el contrario, aguza la mirada y lleva el tema de la religión a un punto muy particular, y es definir la religión como ilusiones. Bueno, eso también lo dice a su manera Marx y lo dice a su manera Nietzsche. El tema en Freud es que las ilusiones son eso que se produce en una fábrica muy especial que se llama el aparato psíquico del sujeto. O sea, el problema de la religión para Freud estará articulado al sujeto, no porque desconozca que es un fenómeno de masas, sino que debe haber una condición que explique por qué el sujeto necesita echar mano de esa construcción que llama la ilusión para poder sobrellevar la vida. Freud es muy inteligente y dice, bueno, pero la ilusión no se reduce al dominio de la religión, hay muchas otras ilusiones. Y nos va a decir que el ser humano en general tiene que acudir a la ilusión para muchísimas de las cosas que instauran. Es más, es muy probable que todo lo importante en la vida esté jalonado desde una perspectiva ilusoria. Por eso es que Freud dice que la ilusión no es un error. Por ejemplo, un par de enamorados comienzan su historia y están animados por una ilusión, que ese amor venga con toda la fuerza de una potencia que los va a favorecer, que les permitirá el acceso a la dicha, etc. Y se pueden armar, por ejemplo, la ilusión de que si se matrimonian, eso será una especie de dicha cotidiana. Uno comienza una labor investigativa bajo la ilusión de que va a lograr esclarecer las cosas, etc. Entonces, Freud nos muestra el gran universo de la ilusión que está producido por el sujeto en esa fábrica del sujeto que llama el aparato psíquico, en donde están en juego deseos, goces, represiones, pulsiones, etc. En ese sentido, la religión es una forma de expresión de la ilusión, pero donde en mi opinión es deficitario el análisis de Freud en ese hermosísimo texto que es el provenir de una ilusión, que valga la pena que le reitere una cosa, esos tres pensadores son muy grandes, decir en donde no alcanzan a colmar el conjunto de las preguntas que a uno lo embargan frente a un fenómeno como este, no quiere decir que su trabajo sea un trabajo para descartar, sino para buscar dónde solventa uno lo que ellos no pueden contestar, porque no pueden contestarlo. ¿Cuál es el tema de Freud? Que en mi opinión es insuficiente para explicar el fenómeno religioso. Que Freud va construyendo una explicación que en lo esencial trata de dar cuenta de la manifestación particular de las religiones monoteístas. En concreto, aunque él no lo enuncia, pero que es una explicación válida para el judaísmo, el cristianismo
y el mundo, el islamismo. Y lo que habría que precisar es el fenómeno religioso en su conjunto, porque no es lo mismo el modelo explicativo, por ejemplo, del padre supletorio, protector, etcétera, no es lo mismo en el cristianismo que en una religión primitiva, por ejemplo, o que, o que en una religión politeísta. Y no creo que el tema se resuelva diciendo que entonces la unidad paterna imaginaria ha quedado como consignada, en el caso del politeísmo, en varias divinidades. Eso pues lo que está señalando es que es absolutamente imprescindible ir más allá de Freud si es que el tema de la religión uno lo quiere explorar. Freud no ha hecho nada indebido, él no se ha comprometido y él mismo lo dice, pues yo no voy a agotar el problema de la religión, yo voy a trabajar en la línea de la explicación de una religión muy particular, que es en general la religión monoteísta. Pero Freud nos ayuda mucho porque nos permite responder a la pregunta de dónde nace y qué función cumple la ilusión. Sí, porque el ser humano, ¿cuál es la fuente nutricia para las ilusiones en el ser humano y cuáles son las funciones que cumple la ilusión? Los animales no tienen ilusiones. Entonces en el animal no hay un foco o una fuente a partir de la cual nazcan ilusiones y por ende la ilusión no juega ninguna función en su vida. Pero en nosotros sí. Y por eso yo reitero, es lo que lleva a Freud a encontrar que hay una fábrica en la que se procesa la ilusión, el psiquismo del sujeto. El psiquismo del sujeto. La ilusión para poder emerger necesita esa especificidad que llama el sujeto. Ahora, otra cosa es el mecanismo de socialización de la ilusión, que Freud no lo desconoce y lo va a trabajar, por ejemplo, en la psicología de las masas. Pero esa teoría de la ilusión del Padre Omnipotente como suplencia del Padre de la realidad, del Padre perdido de la realidad, hay que renovar la pregunta. ¿Explica las religiones distintas a las del monoteísmo judeocristiano? La religión, esa expresión que en líneas generales quiere decir vínculo con intensidad, la religatio es estrechar el vínculo y de la cual ya he dicho 3 veces con esta, hay 4.200 religiones según los antropólogos vivas y un número de extintas. Todo eso muestra puntos limitados que requieren para un lector exigente ir más allá de las fronteras que delimitó Freud, si es que uno quiere responderse el por qué la religión y sobre todo cómo se explicarían esas tendencias ilusorias a forjar religiones que no necesariamente están por la vía, en mi opinión, pues de la suplencia del Padre. Ahora, Freud formula preguntas cruciales, que son preguntas no de él. En el siglo XIX ya se venían formulando esas preguntas. Y es que si Dios es el sustento de la cultura y del orden, si no hay Dios entonces se desbarranca la humanidad. Si la religión, como ensaya Freud esa hipótesis que él no, no comparte, sino que la grafica, la muestra, la religión le depara al individuo el único apoyo para sustentar la vida, entonces la pregunta es imposible encontrar otros apoyos distintos al apoyo pues, que provee la ilusión religiosa.
Aquí, dicho sea de paso, porque estamos tratando de mostrar que los grandes pensadores abren caminos, pero ellos no agotan todo lo que acometen. Aquí, cuando yo hablo de una explicación como la freudiana, que no logra agotar todo el conjunto tan amplio de la religión o de las religiones del planeta, de aquí derivamos, y es indefectible, la necesidad de acudir a la antropología de las religiones y a la sociología de las religiones. Eso es imprescindible. Porque si uno se queda con que no, es que el tema de la religión ya Freud lo explicó, y hay una proliferación de religiones y de procesos de constitución y de funciones y de efectos, y todo lo vamos a compactar en decir es que Dios es simplemente la proyección imaginaria del padre del niño que luego decaído, por decirlo así, al lugar de un ser humano común y corriente, el niño mantiene y proyecta hacia lo celestial una figura omnipotente. Eso no explicaría las religiones. Esa es una explicación muy importante para dar cuenta de la religiosidad que ha gobernado a Occidente, pero no explicaría cantidad de religiones, y por eso hay que abrirle las puertas a los antropólogos. Por eso todo estudioso que de verdad quiera cumplir con ese cometido que era, por ejemplo, una de las lecciones fundamentales de Stanislao. Stanislao no proclamaba la erudición, porque la erudición puede ser una forma de taponar la relación con la verdad. Por ejemplo, el erudito es el que intenta llenar la última pieza que le falta para no tener que hacerse nunca preguntas. El erudito no es en un sed, pues hay una versión de la erudición que no es en una sed de información, pero hay otra versión de la erudición que es precisamente la que va abriendo camino a nuevas preguntas. El problema siempre es de qué erudición me quiero proveer. La erudición que me tapona el preguntar o la erudición que me abre el preguntar. Entonces, si uno tiene una pregunta por la religión y la toma en serio, puede relativamente decir con Freud que sí, que la religión judeocristiana es eso que él nos señala. Pero si yo tengo interés en el fenómeno religioso, tampoco me agoto con decir que es una ilusión. Y para eso están los antropólogos, que van, trabajan, escudriñan, conocen fuentes, construyen hipótesis explicativas, etc. Yo quiero insistir en esto es porque yo estoy convencido que conocer a Marx, Nietzsche y Freud es tener uno que ir a otros pensadores. Y no, como tanto he dicho, creer que con ellos, que ellos son como la cima donde ya la humanidad llegó y desde allá se proyectan las luces del entendimiento para todo. No, Marx, Nietzsche y Freud son tres mortales, portentosos, pero también insuficientes. Entonces, Freud formula una pregunta que es muy pertinente y además eh, mucho más en nuestra época, y sobre qué apoya el ser humano el sustento de su vida. Pues la sustentación de la vida que hace, en que él apoya una cultura que ha eliminado del ser humano la relación con la ciencia como un preguntar abierto y vivo, que generalmente aquí se confunde ciencia con tecnología y tecnología con formación ingenieril, es decir, con aplicación ya de ciertos protocolos y procedimientos del saber constituido. Por eso es una relación con el saber que no abre en general interrogantes para el que se está formando en ellos. Pero la ciencia es una apertura impresionante a las preguntas. Incluso hubo una época que precisamente la marcó la Ilustración, que creía que la
religión era producto de la ignorancia simplemente y que con el barrido de luz que traía la ilustración, entonces los seres humanos en posesión de la explicación racional científica o filosófica eliminarían la creencia religiosa. Freud viene y dice, no señor, usted puede ser un gran conocedor y sin embargo ser un espíritu religioso porque hay algo en su subjetividad que flaquea y le reclama ese tipo de apoyatura en algo que le proveerá sentido, le deparará eventualmente, no todas las religiones lo plantean así, pero eventualmente la inmortalidad, etc. Hay científicos, hace poco yo leía a uno de ellos que decía, sabe, yo era ateo y sabe que me condujo a Dios, la ciencia. Eso no quiere decir que todo el que se aproxima, disculpen, que todo el que se aproxima a la ciencia deriva en Dios, sino que digo que no basta que uno tenga mucha lucidez para que ya quede desterrada la representación imaginaria de un Dios y de un otro mundo desde donde provendría el punto de apoyo y de sustentación para mi vida, para mi muerte, para mi destino, para el sentido de mi existencia. Entonces la pregunta que se abre y que, insisto, ya en el siglo XIX se formulaba por algunos, por el mismo Nietzsche, por Dostoyevsky, ¿es posible sostener la civilización, es decir, el lazo social, sin Dios? ¿En qué se podría fundamentar el lazo social y el sentido y la fuerza de una vida individual si Dios no existe? En el mundo, más o menos algunas estadísticas lo han dicho, existen unos 1.200 millones de ateos, de gente que no cuenta con Dios, que como decía Laplace, esa hipótesis no entra en mi vida. Esos 1.200 millones no son 1.200 de bárbaros que andan haciendo y deshaciendo. Muchos no contamos con esa representación de Dios para darle orden y secuencia a nuestra vida y compromiso. Entonces, ¿en qué se fundamenta? Si no es en un más allá o en acatar entonces la preceptiva que ha trazado una figura como la divina, etc. ¿En qué se fundamentaría el lazo social y la existencia del individuo por fuera de Dios? Es posible pasar en materia de este asunto porque es que la religión sostiene, en mi opinión, dos cosas fundamentales, por fuera de otras que son también importantes, pero dos fundamentales que son que la vida tenga sentido, es decir, por qué ando por aquí, para dónde voy, etc. Y el tema de la muerte. Por lo menos pues la religión judeocristiana y la islámica. Entonces es posible hacer un tránsito de una ética de la ilusión religiosa a una ética de la verdad, es decir, de asumir la vida sin contar con la ilusión religiosa. ¿Es posible que la religión se esté debilitando? Es una pregunta. A la religión la debilita el avance del conocimiento racional, el desarrollo del pensamiento crítico, el control y conocimiento de las fuentes históricas y antropológicas. Yo digo sí, yo creo que un hombre o una mujer más avesado en la exigencia lógica no se cree lo que le dicen porque tendría ese principio de la logicidad, que es decir, bueno, muéstrame fuentes históricas y fuentes antropológicas, no me diga que la cosa es y que hay un libro, porque es que la pregunta es ese libro cómo se originó, por ejemplo, el bíblico. Yo creo que el desarrollo del pensamiento crítico permite reconocer contradicciones, insolvencias en las explicaciones que introducirían inmediatamente una duda en un sujeto. Y el avance del conocimiento racional, es decir, entre explicaciones más logradas, se tenga probablemente, se pueda posicionar un sujeto
en mejores términos para decir, bueno, no es la religión la que le dará fundamento a estas exigencias de todo ser humano, de que su vida algún sentido tenga y de saber aceptar el carácter ineluctable y absoluto de la muerte. Esos son caminos pues que abre Freud, que me parecen muy importantes y que en el contexto de nuestra escuela permiten ir señalando entonces un posicionamiento ante un escritor como Freud, tan grande, igual que Nietzsche o Marx, que sepamos abrevar de lo que ellos nos enseñan, pero al mismo tiempo sepamos dirigir la mirada más allá de ellos, encontrando sí nexos y conexiones que permitan la compatibilidad entre estos pensadores. Estanislao Zuleta es un pensador que nos refresca la imperiosa necesidad de saber acogernos al ejercicio de la racionalidad, al conocimiento racional y al pensamiento derivado de este conocimiento racional, cuando un sujeto es capaz de poner ese conocimiento en función de una creación. Aquí siempre hay que decir que la racionalidad no quiere decir esa cosa caricaturesca que algunos se representan, y es que es un rechazo de todo lo que no sea susceptible de ser entendido racionalmente. Eso es una cosa que se le endilga a la racionalidad por parte de gente que no quiere entender qué es eso, y no lo quiere entender porque se quiere mantener en la idea romántica. Recordemos aquello, ¿no?, de que la racionalidad en el siglo XVIII-XIX trae como contragolpe el romanticismo. La racionalidad lo que planteaba es que el ser humano es la criatura que está dotada de la posibilidad de explicarse el mundo en términos de una causalidad, de una demostración. La racionalidad es una exigencia de que llamemos verdad lo que se puede demostrar. Entonces el romanticismo vino con aquello de que la racionalidad desconocía todo lo que no se puede demostrar. No se puede demostrar una novela, no se puede demostrar un poema, no se puede demostrar esta sinfonía de Schubert que está sonando, pero tampoco se puede demostrar la sexualidad, la elección amorosa que he hecho, la angustia del sujeto ante la muerte. Eso no es demostrable. Eso puede ser figurable, y por eso el lugar tan importante del arte. El romanticismo en ese sentido tenía tanta razón como la racionalidad. ¿Cuál era el problema? Que se consideraban dos opuestos, dos fuerzas antagónicas. Entonces, o soy romántico o soy ilustrado. Pero el siglo XIX, en ese proceso constante de revisión crítica del legado de la racionalidad y del romanticismo por parte de grandes pensadores, va interrogando esas dos posiciones que en disyuntiva se le ofrecían al ser humano. Entonces, pensadores, ya lo he dicho en otra oportunidad, como Nietzsche o como Freud, para ejemplificar con ellos dos, pero uno podría decir Kierkegaard, etc., lo que van mostrando es que el ser humano es una figura hecha de una materia compleja, que incluye dominios donde la verdad puede encontrar los caminos de una demostración, porque hay objetos para el ser humano que son explicables bajo la vía de la demostración, pero en el ser humano hay objetos que no se pueden explicar por demostración. Entonces que hay que encontrar otras formas de poder presentar esos objetos y permitir un acceso a la verdad, que ya no sería la verdad bajo la fórmula de la demostración, sino la verdad bajo la fórmula de la figuración, la figurabilidad, que es la única forma en que yo puedo entender cómo decir el papel que juega el arte. El arte no demuestra, ofrece una figuración, solo que no es cualquier figuración. Entonces, estos pensadores empiezan a mostrar que en lugar del o
o romántico o ilustrado o racional, lo que hay que plantear es que el ser humano es un ser que necesita reconocer en su existencia cosas que son muy disímiles en composición y por ende en la necesidad de abordajes del conocimiento que sepan ser también diferentes. Entonces no es lo mismo, no sé, calcular, por ejemplo, la trayectoria de un meteorito o de un cometa que explicar el fenómeno, por ejemplo, del amor o de la sexualidad. No se puede matematizar el amor, ni se puede matematizar la sexualidad humana, ni el objeto de amor hacia el que se inclina el sujeto se pueda, por ejemplo, entonces, como si fuese un teorema, explicar. Pero eso no quiere decir que se hunda en el desconocimiento absoluto. Ese es el papel fundamental que juega el arte. Entonces, mientras los saberes humanos y sociales y la filosofía argumentan, y mientras las ciencias demuestran matemáticamente, el arte, por eso su fundamental y crucial importancia, explora dimensiones y nos permite acceder a verdades que no encuentran el camino del teorema o de la sustentación argumentada. Entonces, Stanislao nos recuerda eso, que es muy importante y que es necesario para poder entender cada vez mejor a Nietzsche, a Marx, a Freud y en general a todos los pensadores. Por eso él evoca a los griegos, porque el pueblo griego no inventó todo lo que llamamos conocimiento ni nada. Eso es una cosa también que solamente algunas mentes calenturientas con ánimo de refutar a la racionalidad se inventan. Pero el pueblo griego es un pueblo simplemente que lo que hizo es que recogió de muchas partes y con eso hizo una elaboración muy particular, se inventó la ciencia, porque es que la ciencia no es el conocimiento de algo, sino la forma particular en que ese algo es desarrollado y presentado. Bueno, entonces Zuleta, y cosa que hay que agradecerle y es muy importante, él, él dice, bueno, no, mire, estamos ante un fenómeno muy complicado que es una criatura que padece de angustia, porque la angustia le viene por la muerte, por el sinsentido de la vida, por el desamor, por todas partes. Y entonces hay que ir en busca de los griegos para que con su apoyo podamos asumir y encarar el destino trágico del ser humano. Porque la racionalidad nos puede conducir precisamente a la plena conciencia de lo trágico en nuestra vida. Trágico, recordemos, es eso donde dos fuerzas se contraponen sin poderse resolver. Por ejemplo, trágico es que estoy vivo y voy para la muerte. Trágico es que la muerte existe para esta criatura que aún vive. Y trágico es que yo la vida la voy haciendo en el tiempo que al mismo tiempo, valga la redundancia, me desvive o me deshace. Entonces ir a los griegos para asumir y encarar el destino trágico del ser humano. ¿Quiénes somos? Se puede derivar de los griegos, por eso la tragedia fue tan importante para ellos. Y se puede uno responder sin patetismo, somos una criatura ínfima, minúscula, insignificante y además vulnerable. Eso sí, esta criaturita tan vulnerable, tan frágil, tan quebradiza que somos en tanto individuos y en tanto especie, porque es que nuestro conocimiento ya nos anticipa que un día este planeta deambulará absolutamente frío, sin luz y sin nadie en sus lomos. ¿Qué es eso? Es decir, es saber, la humanidad, algunos estudiosos dicen que hasta el presente, desde hace 50.000 años, desde el Paleolítico, han poblado humanos 108.000 millones de seres humanos este planeta.
De esos 108.000 millones, 100.000 millones han desaparecido. Y hoy estamos viviendo 8.000 millones. Eso lo que habla es del paso del ser humano por la vida en dirección a la muerte. Y que eso es inapelable. Entonces, esa criatura ínfima y vulnerable que somos está dotada, sin embargo, excepcionalmente de cosas que, por ejemplo, los animales no poseen. Nosotros tenemos tres grandes recursos para afirmar nuestra existencia, incluyendo el reconocimiento en ella de su carácter mortal. Hay una que los griegos no desarrollaron, medio insinuaron, pero nunca desarrollaron, porque eso había que esperar hasta Freud para que tuviera un desarrollo cabal. Un recurso para afirmar la vida, el deseo. El deseo pues como una fuerza que en el sujeto ala, por ejemplo, hacia la exploración del mundo, hacia la apertura para nuevas experiencias, conquistas, eso que Nietzsche llama la afirmación de la vida. Si uno carece de deseo, se va aproximando a la forma de una piedra. Entre otras cosas que es en el deseante donde calan las preguntas. Alguien que no se pregunta deja serios indicios de un déficit en su deseo. Un segundo recurso del que está dotado esta criatura. Este primero pues ya dije que en general su estudio, su análisis, su indagación, esto del deseo, etcétera, tuvimos que esperar pues hasta Freud para un desarrollo teórico, conceptual, serio. Pero estas otras dos sí son muy griegas. Un segundo recurso, el conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Zuleta lo expone muy bien. Es lograr salir de todo eso que sabemos. Es saber producir una ignorancia. Es dudar de lo que uno sabe. Si uno, para decir pues algo que ya está muy bien explicado por la gente del grupo de Zuleta, del seminario, si uno sabe, ya no se pregunta. Por eso es que la pedagogía griega pasa por no considerar la ignorancia como un vacío, sino todo lo contrario, como una llenura. Y que lo que hay que hacer, y en eso puede ser el ejemplo clásico es Platón, es mostrar cómo esas respuestas de las que uno está provisto son respuestas que basta un análisis más o menos detenido y eso empieza a resquebrajarse. ¿Qué es la sexualidad? Como diría, por ejemplo, como la analizaría el psicoanálisis. Pues es antes que nada empezar a mostrar por qué esas respuestas de las que estamos embargados y que estamos convencidos, por ejemplo, el concepto judeocristiano y naturalista de la sexualidad, son incoherentes, contradictorios, etcétera, etcétera. Entonces los griegos dijeron, no, mire, el conocimiento es necesario para uno tener un mejor entendimiento del mundo y de la vida misma de uno y del destino de uno y poder a partir de él empezar ese difícil trabajo de aceptación de lo que es ineluctable e inapelable, por ejemplo, la muerte. Y un tercer recurso, el segundo pues, si me acojo a los griegos, es el del pensamiento. Hay que diferenciar conocimiento de pensamiento. Uno puede conocer para no pensar y puede conocer para pensar. Eso es más o menos como hablaba de la erudición. Uno puede ser un erudito para no hacerse preguntas o puede ser un erudito para hacerse preguntas. Entonces el pensamiento, porque para los griegos el pensamiento era una potencia transformadora del sujeto a partir de poner en cuestión la identidad, por lo menos parte de la identidad en la que el sujeto se reconocía, al abrirse este sujeto a nuevos sentidos,
racional o artísticamente logrados. O sea, uno tiene una identidad, en la identidad donde están las ideas que uno tiene, los valores morales que tiene, los ideales que lo acompañan. Es de acá que el conocimiento puesto en el procesamiento del pensamiento, es de que el conocimiento permita no repetir, sino realmente producir sentidos, puede conducir al sujeto a interrogar esos valores, esas ideas, esos ideales que lo acompañaban. Y entonces se pone en crisis la identidad en que nos reconocíamos para irle abriendo campo a una nueva forma de representación del mundo, valoración del mundo, etc. Eso pone en obligación al sujeto de encarar el duelo de lo que deja de ser, porque ya no puedes, como el que abandona la creencia para ingresar a una forma de la existencia donde ya no cuenta con un principio de credulidad, por ejemplo, en dioses. Hay un duelo que además trae muchos efectos, pero hacia el final de este bloque, con el poema de José Asunción, voy a tratar de mostrar cómo el ser humano es un ser que se transforma, y en esa transformación siempre hay algo que se deja, que duele despojarse de ello, que es costoso, pero que incluso en el camino mismo, la lucidez que va permitiendo conquistar nuevas cosas en el presente, tiran retrospectivamente un haz de luz sobre el pasado para mostrar ese pasado de uno lleno de errores, de causas en las que uno se comprometió que no llevaban a ninguna parte, y de eso no hay escapatoria. Es decir, si un sujeto no se transforma, permanece en lo mismo y repetirá hasta el final una vida achicada porque no se abre a posibilidades. Y si se abre a posibilidades nuevas, a formas de planteamientos nuevos, entonces cuando mira hacia su pasado se percata de que le entregó tiempo a personas, a causas, etcétera, que realmente hoy no lo haría. Pero eso no tiene escapatoria. Ahora en el presente vivo con lo mejor que puedo, pero en el futuro, cuando mire este presente, seguramente muchas de las cosas que hoy hago convencido de que le dan plenitud a mi vida aparecerán más bien como lo que me estaba comiendo la vida sin darme cuenta. Entonces los griegos nos enseñan a aceptar y asumir ese duelo, digámoslo así más bien, a aceptar el duelo, o sea, aceptar la muerte, y no solamente la muerte de las ideas en que me reconocí antes, sino aceptar también mi propia muerte. O sea, saber que no estoy hecho de una manera excepcional. Y para volver a algo ultra repetido, que esa conciencia entonces de una muerte que también tendrá su dedo señalándome un día y una hora específicas, será pues la forma de uno decir, bueno, pero entonces esta vida no la puedo dilapidar. Pero permiten también los griegos que asumamos ese nuevo rasgo de identidad. Es decir, que si somos sujetos que estamos habitados por un deseo que nos anima, por una búsqueda del conocimiento y por un efecto de pensamiento, esos tres recursos para asumir trágicamente lo que somos y nuestro destino, tanto el destino personal como el de la especie, serán maneras de poder hacernos cargo de nuestra verdad sin rendirnos a la ilusión religiosa. Nunca el ser humano podrá escapar de esa verdad, de sus dolores, de sus sufrimientos. Es una ilusión vana. Por eso quiero terminar con el poema tan bello de José Asunción Silva, donde el artista nos recuerda, olvídese. No habrá un paraíso terrenal, ni en el amor, ni en la política. Y tenemos que hacer una vida con la experiencia del dolor a cuestas. Cuando dice en ese poema tan bello de Suspiro, dice, si en tus recuerdos ves algún día, entre la niebla de lo pasado, surgir la triste memoria mía, medio borrada ya por los años, piensa que fuiste siempre mi anhelo, y si el recuerdo de amor tan santo mueve tu pecho, nubla tu cielo,
Llena de lágrimas tus ojos, garzos. Ah, no me busques aquí en la tierra, donde he vivido, donde he luchado, sino en el reino de los sepulcros, donde se encuentran paz y descanso. Ahí está el artista siempre diciéndonos: Señor, Señora, no se entregue a la ilusión de una plenitud, sobre todo una plenitud de dicha, de un estado en el cual estaríamos colmados de satisfacciones. No, el camino, hagamos buenos amores y esos buenos amores nos dejarán heridas de dolor y de sufrimiento. La muerte estará siempre presente como un sufrimiento también, la muerte de los seres queridos, la muerte nuestra. Por eso los artistas son tan importantes para poder conjuntar con estos pensadores que venimos trabajando y poder ir haciendo una mejor concepción de la vida.